Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 1, donde dice: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Comienza diciendo este versículo: Así pues, nosotros como colaboradores suyos. Note que este versículo es continuación sin interrupción de los últimos textos del capítulo anterior, ya que el apóstol afirmó que era embajador en nombre de Cristo para proclamar al mundo el mensaje de la reconciliación que le había sido encomendado, como señala el capítulo 5 y versículo 20. Y es que por esa razón también exhorta a los hombres a la aceptación de la obra de Dios. Además de embajador, se califica como colaborador de Dios, trabajador también, por tanto, asociado con Dios en la realización de su obra. Colaborador es trabajar en común. Sin duda, la obra de Dios solo la puede hacer Él, pero utiliza a creyentes a quienes capacita y también fortalece para que ejecuten la parte que Dios mismo determina haciéndola en su nombre y con su poder. Anteriormente hizo notar que, en la proclamación de la reconciliación, ellos rogaban a los hombres como si Dios lo hiciera por medio de ellos, como señala el capítulo 5 y versículo 20. Ahora, como sus colaboradores ayuda con sus exhortaciones, en este caso, concreto a los mismos corintios. Sigue diciendo este versículo: Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pudiera dar la ocasión esta frase a distintas interpretaciones, pero note que la oración es clara en el texto griego y la exhortación que la comprende es a que esta gracia de Dios no sea recibida en vano, es decir, no surta el efecto para el que fue dada, ya que no es una exhortación dirigida a inconversos, sino a creyentes, a los que dirige la epístola y de los que afirma son la Iglesia de Dios, capítulo 1, versículo 1. Así consideran que Pablo está exhortando a una perseverancia en la gracia salvadora, mediante una vida de santidad, perdiendo la cual salen del ámbito de la gracia y pierden su salvación. También es necesario apreciar el uso del aoristo de infinitivo en el verbo que Pablo usa y que expresa además una situación que puede traducirse por un presente como se ha traducido cuando dice «como recibáis». Recibir en vano es tener algo que produce un efecto e impedir que lo realice. Nótese que antes estuvo hablando de la reconciliación, puerta de apertura a la oportunidad divina en la salvación del hombre. Y ya se ha dicho anteriormente que aceptar la reconciliación, el reconciliarse con Dios, a lo que llama el Evangelio es semejante a referirse a la aceptación de las demandas divinas contenidas en el mensaje y depositar la fe en el Salvador. La gracia salvadora produce consecuencias visibles en la vida del creyente. Note que no solo la gracia opera para salvación de pecados y recepción de la vida eterna, sino también para santificación, que es el desarrollo en el curso de la vida terrenal de cada creyente. Filipenses capítulo 2, versículo 12. La gracia que no opera en el creyente es una gracia recibida en vano. El trabajo en la evangelización que no produce estos resultados es también un trabajo hecho en vano,
como señala Gálatas capítulo 2, versículo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 16 y la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Y esta es la razón principal por la que el apóstol formula esta invitación a los creyentes, a fin de que permitan la operación poderosa de Dios en su gracia, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Esto hace honor y expresa también gratitud por la muerte de Jesucristo, quien fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note que quien es hecho justicia vive en la dimensión de esa justicia que se expresa en una vida consecuente con la fe. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Comienza diciendo este versículo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. En la exhortación se llama la atención al tiempo y a la urgencia. Y de ahí la apelación al texto de la profecía para hacerle notar la promesa divina y el tiempo actual, ya que las palabras están tomadas de la versión de los 70, por la que existe algunas diferencias con el texto hebreo. La referencia está tomada de Isaías capítulo 49, versículo 8, en donde se lee tiempo de gracia en lugar de tiempo aceptable, como aparece aquí. La diferencia no significa contrariedad en ambas versiones, sino que el tiempo de gracia es por esa misma razón el tiempo aceptable. Sin embargo, las palabras de la profecía están dirigidas al Mesías, que sería enviado, y es a él a quien se le dice que fue escuchado, es decir, fue oído en tiempo aceptable y socorrido en día de salvación. Pablo hace aquí una aplicación libre para sustentar su propósito o existe alguna relación, ya que algunos proponen que cuando se habla del Mesías se está hablando también de su pueblo. La otra alternativa es que el apóstol emplea la cita del Antiguo Testamento y lo hace para expresar sus propias ideas, excluyéndolas del sentido literal para la que fueron escritas. La salvación del pecador era una promesa desde el tiempo de la caída, y Dios actuó en el tiempo histórico de los hombres, haciéndola posible en la obra redentora de Jesucristo, expresándola a los hombres en la proclamación de la reconciliación. De manera que estas palabras acuden a la mente de Pablo en el momento de dictar esta parte de la carta y las incluye sin que tuviesen significado directo con lo que está diciendo. Sigue diciendo este versículo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo apela a la referencia profética dándole el sentido externo de las palabras que tienen, ya que es verdad que tienen un cumplimiento próximo en el Mesías, pero no es menos cierto que el profeta habla del tiempo de salvación. En ese sentido, no se refiere solo al pasado, sino también al presente. Cristo operó la salvación de los hombres, pero no tiene que ver con un determinado tiempo que la extingue, como si fuera solo dispuesta para la justificación del pecador, sino que la salvación sigue luego de ese primer estadio en la salvación de santificación y culminará finalmente con la glorificación de los salvos. Era un tiempo aceptable en el que Dios podía oír la respuesta en fe a la demanda del Evangelio, porque había hecho posible la reconciliación en la obra efectuada por su Hijo. De modo que el tiempo de la misericordia resolvió el problema de la justificación del pecador, ya que permitía a Dios oír
al pecador y recibirlo a salvación. Note que en el ejemplo del hijo pródigo, el hijo perdido en sus pecados confiesa esta situación al Padre cuando dice: «He pecado contra el cielo y contra ti». Y note también cómo inmediatamente es estrechado por los brazos de la misericordia y recibe el beso de la gracia. Pero el tiempo aceptable lo es porque es también el día de salvación. Es el último tiempo en que Dios cumplió la disposición eterna y envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre. Gálatas capítulo 4, versículo 4. El tiempo de salvación es el de la libertad en Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 21. También fue el cumplimiento de la afirmación de Jesús, cuando dice: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Juan capítulo 8, versículo 36. La salvación es pasar al hombre a una esfera de libertad desde otra de esclavitud por el pecado, ya que solamente el Hijo de Dios puede hacer libres a los hombres. De esta obra habla la segunda parte del texto que toma del Antiguo Testamento. Por otro lado, los griegos se creían sabios y los romanos libres, pero no lo eran realmente. De ahí que Jesús habla de una libertad real y no solo posible. El Hijo es el único que puede otorgar dos grandes bendiciones al creyente. Por un lado, la manumisión, por la que queda liberado de la esclavitud del pecado, y por otra, la adopción, por la que queda constituido hijo. El apóstol, como mensajero de Dios, insta a los lectores a la experiencia real de la salvación, advirtiéndoles que este es el tiempo para alcanzar la bendición. La urgencia está manifestada en la reiteración por 2 veces del adverbio cuando dice ahora, ya que hay un tiempo para ocuparse de la santificación, que concluye cuando termine la dispensación actual y los creyentes seamos trasladados por Cristo a su presencia. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. De momento, para el traslado de los salvos, nadie sabe, pero la promesa de Jesús es que vendrá pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y versículo 20. Así también exhortaba el escritor a los hebreos cuando dice: «Mirad, hermanos, que sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortamos los unos a los otros cada día, en tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Esta expresión es como la que usa Pablo en el versículo que se está comentando y define el tiempo actual en que se encuentran los creyentes. Note que es un mandato verdaderamente temporal, puesto que se determina para el momento en que viva cada lector. De ahí que el apóstol diga: «He aquí ahora el tiempo aceptable, es aquí ahora el día de salvación». Es por tanto una advertencia al comportamiento de cada creyente, ya que cada día la verdadera misión del cristiano es manifestar la realidad de su salvación en vidas comprometidas con Cristo, ya que no atender a la voz de Dios es entrar en la dimensión propia del mundo rebelde a Dios. Los corintios debían de tener claro que el Señor que salva había resucitado y estaba entronizado a la diestra de Dios, y que la etapa de la reconciliación estaba presente en aquel tiempo, y también, como no, en el nuestro. Para ello, había venido el tiempo del año agradable del Señor, que Jesús había venido a proclamar. Lucas capítulo 4, versículos 19 y 21. Y este tiempo continuará
hasta el final de la dispensación, que puede ocurrir en cualquier momento. El tiempo presente debe de ser aprovechado para vivir vidas conforme a la santificación, evitando continuar con la que nos era propia antes del encuentro con Cristo. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El resultado de todo fiel ministro de Cristo es el mismo que el apóstol tenía, que nadie tuviera nada que pudiera desprestigiar el ministerio que hace. El servicio no será vituperado si el ministro no da a nadie la ocasión de tropiezo. Note que esta frase sirve al apóstol para presentar su ministerio, conocido por los corintios como ejemplo a todos en los versículos siguientes. La conducta del ministro del Evangelio ha de ser ejemplar a todos. Algunos despreciaban al apóstol, incluso a aquellos que estaban siendo influenciados por los falsos apóstoles. Se atrevían a levantar contra él sospechas sobre la verdadera razón de su servicio. Pero la única manera de hacer honor al ministerio apostólico era la manifestación de una vida intachable que causara impacto a todos. Y note que el apóstol respaldaba con ella su labor. De este modo podía tapar la boca de quienes lo denostaban. El mejor modo de ser respaldado es ser ejemplo. Es decir, la vida de Pablo se convertía en una expresión silenciosa que concordaba con cuanto él estaba enseñando y mandaba a los creyentes. De esta manera alcanzaba el respeto de todos, porque su enseñanza iba acompañada de la ejemplaridad y del sometimiento a ella. La virtud echaba por tierra las acusaciones infundadas contra él. No consistía en exigir lo que como apóstol le correspondía, sino manifestándose de tal modo que nunca fuese causa de tropiezo para nadie. De otro modo, que fuese un modelo digno de ser copiado, como así señala, por ejemplo, en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 17, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Note que la conducta de quien sirve en el Evangelio ha de ser ejemplar en todo, y de ahí que el esmerado cuidado del ministro consista en evitar ser ocasión de tropiezo, literalmente no ser motivo de escándalo absolutamente a nadie. De otro modo, evitar en absoluto que por su conducta otros sean llevados a pecar, no importa en la forma que sea. Continuará con el versículo 4, donde dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Comienza diciendo este versículo: ante bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. La primera recomendación del ministerio ejemplar de Pablo viene dada por los conflictos y tribulaciones que tuvo él que soportar. En esto se recomienda a sí mismo, esto es, se acredita como ministro de Dios. Note que ante los que le despreciaban en la iglesia y los que buscaban su desprestigio personal, estas son sus credenciales. No solo le acreditaba la predicación honesta y desinteresada de la verdad, sino los muchos sufrimientos por causa del Evangelio, cosa que está completamente ausente en la vida de los falsos apóstoles. Todo esto que sigue sirve de ejemplo para el liderazgo de la Iglesia a lo largo del tiempo, como una exhortación atemporal que alcanza a todos los que sirven al Señor. El apóstol presenta ante los lectores las 9 circunstancias adversas con que se enfrenta y bajo las actuales desarrolladas en su ministerio. Y note que se agrupan de 3 en 3. Por ejemplo, sigue diciendo este versículo
en mucha paciencia. Todas ellas las confrontaba con mucha paciencia. Es verdaderamente una descripción del ministerio del apóstol Pablo. Por otro lado, el sustantivo que usa para referirse a paciencia es que equivale a perseverancia, paciencia, expectación. Esta palabra se deriva de otras dos y expresa la idea de perseverar firme en cualquier circunstancia y también el permanecer en expectación en vista del tiempo que transcurre. En el griego de la 70, para el Antiguo Testamento significa principalmente la acción de permanecer firme de forma inflexible frente a los males que acusan y es, por tanto, una forma equivalente a valentía. No es expresión de fuerzas personales, sino que llega a ser posible por la esperanza cristiana en sentido de confianza en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 25. En sentido de esperar en Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Para el apóstol, la nueva creación es ya una realidad, pero sigue el proceso que culmina en la glorificación. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Esta salvación final del creyente la espera mediante paciencia. Seguro de que Dios cumplirá su propósito, el creyente puede armarse de paciencia y esperar por completo en la gracia que se traerá cuando Cristo se manifieste. Romanos capítulo 8, versículo 25. Esta paciencia se menciona junto con la consolación, ya que los conflictos de la vida cristiana reciben la asistencia de la gracia que alienta. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 6. Es por tanto un rasgo esencial de la esperanza cristiana. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Por esta razón el apóstol sigue soportando las tribulaciones y avanzando con paciencia en el ministerio al que Dios le llamó. Continúa diciendo este versículo, en tribulaciones. La primera manifestación de la acreditación como apóstol son las tribulaciones. Aquí la palabra equivale también a presiones, algo que estruja, que comprime. Y son las circunstancias propias de los que sirven fielmente al Señor, como Él mismo anunció, en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. En el capítulo 11 detallará alguna de ellas. Note que el que sirve al Señor y lo hace con lealtad y entrega, no debe de esperar otra cosa, ya que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Muchos creyentes, además del apóstol, sufrirán afrentas por el testimonio del Evangelio. El panorama de persecución jalona la historia de la Iglesia en los tiempos apostólicos y en todo el transcurso posterior. Y así ocurrirá hasta que el creyente sea recogido por el Señor. Note que el concepto reino de Dios del texto antes citado tiene que ver con el tiempo de la historia de la Iglesia, puesto que cada cristiano entra desde el momento de la conversión al reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. En esta esfera del reino se producen a lo largo de la vida dificultades y también aflicciones. Pero esto es sólo la porción del camino terrenal antes de la entrada al reino eterno de Dios, cuando seamos trasladados a su presencia. La glorificación va presidida de la aflicción. Esta era una experiencia en la vida del apóstol, como por ejemplo podemos notar en Romanos capítulo 8, versículo 17 y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Sigue diciendo este versículo, en necesidades.
Aquí menciona luego estas necesidades que podrían traducirse también como dificultades. Y esto comprende los trabajos duros y las incomodidades propias del servicio. También incluía los cansancios, peligros de los viajes, noches de insomnio, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 31. Sin dejar el tiempo de estudio y también de la oración. Todo esto tiene que ver con la presión a la que una persona puede ser sometida para saber hasta dónde puede soportar. En ocasiones, estas dificultades ocurren por las fuerzas de la naturaleza, como es el caso de Pablo, con naufragios, con riesgos de vida. Capítulo 11, versículo 25. Además, las angustias de situaciones conflictivas producidas por los hombres que en más de una ocasión lo llevaron a las puertas de la muerte. Sigue diciendo este versículo, en angustia. Vemos aquí el tercer elemento en este primer grupo y tiene que ver con estrecheces. En otras versiones se traduce como angustias. La palabra tiene que ver con angosto, de ahí la acepción de estrecheces. Estas pueden ser de todo tipo, tanto físicas como espirituales. Con el término está haciendo referencia a situaciones límites en las cuales las circunstancias adversas parecen aplastarle por completo. A ellas hizo alusión en el primer capítulo de esta carta, donde habla de situaciones límites con firme riesgo de la muerte. Capítulo 1 y los versículos 8 al 10. Note que no es una situación exclusiva de Pablo, sino general de muchos creyentes a lo largo de la historia humana. Como decía David a Jonathan, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Y voy concluyendo con esto. Como dice la palabra de Dios, ahora es el día de salvación. Pablo explicó las palabras del profeta Isaías a la situación presente, ya que hay un tiempo en la economía de Dios cuando Él escucha a los pecadores y responde a los que se arrepienten. Y ese tiempo preciso y oportuno era y es ahora también. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, hoy es día de salvación. Hoy es día de que tú de una vez por todas abras tu corazón y aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Pero es necesario que tú, como persona, voluntariamente, individualmente, le invites a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón, creyendo en la obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario, creyendo que Él dio su vida por ti, que eres una persona pecadora y que necesitas el perdón de Dios, y creyendo que Él también resucitó de entre los muertos. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesucristo, tu palabra dice que hoy es día de salvación. Y es hoy, ahora, en este momento, que yo vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Ahora te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde
se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.